Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta mañana especial. Se ha saludado ya a las personas que nos visitan. Lo hacemos nuevamente deseando que puedan sentirse cómodos en medio nuestro. Como decía mi hermano Ronnie, la idea no es presentar una religión y esperamos nosotros también no caminar solamente religiosamente, sino vamos a hablar de una persona que de una o de otra manera sigue cambiando nuestra vida. Creemos que Él puede hacer una obra preciosa hoy. Y para la iglesia local vamos a rogarles que nos ayuden orando, rogándole al Señor que esta palabra pueda quedar en el corazón de el que la pueda recibir. Oremos al Señor. Padre Santo, agradecemos esta mañana esta reunión creyendo que Tú siempre estás haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por las vidas de nuestros amigos, invitados que se han tomado, Señor, la molestia de venir a este lugar. Los ponemos en tu mano preciosa, creyendo que han venido porque tú en tu misericordia los has motivado. Te rogamos, Señor, que a nosotros nos des la gracia de presentar una palabra que pueda alumbrar los ojos de sus entendimientos y de nuestro entendimiento, Señor. Por favor, te pedimos misericordia y te rogamos que en estos días tú sigas haciendo la obra de salvación que has prometido por amor a tu santo nombre. Descansamos en esa palabra y en esa promesa, Señor. Te damos gracias creyendo que tú eres poderoso para hacer tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Que así como has obrado en años en nuestras vidas, puedes hacer una obra milagrosa, Señor, en aquellos que están buscando algo que no han podido encontrar y que yo creo que tú se los puedes presentar hoy, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a aprovechar este momento para hacer una reflexión. Obviamente la palabra tendrá dos direcciones. Una será para los que de alguna manera ya hemos transitado en el Evangelio de Cristo, y otra para aquellos a quienes esperamos de alguna manera presentarles un mensaje que pueda mover sus corazones. Y estaba pensando que esta es una reunión en donde hay un negocio tripartito. El Dios eterno, que es el que provee de salvación para todos aquellos que de una o de otra manera esperan o la buscan, o quizá ni siquiera la están buscando, pero Dios los está buscando para presentárseles como Salvador. Y la otra es para los que ya transitamos en este camino de salvación. Yo quisiera ser bien preciso esta mañana y tal vez hablar un poquito acerca de las buenas noticias que se dan en el Valle de los Muertos o de los Huesos Secos. Tal vez nos van a disculpar un poquito las personas que no han leído obviamente la Escritura, pero yo espero que el Señor por su Espíritu Santo aclare las cosas, sino ahora en el camino. Porque la Biblia dice que la palabra del Señor nunca regresa vacía, sino siempre hará aquello para lo cual Él la envía. Y así como nosotros quizá hace muchísimos años llegamos a una congregación y no entendíamos lo que estaba sucediendo ahí, más que atender a una invitación que alguien nos hizo, y tal vez no salimos con el entendimiento edificado, pero salimos con nuestro espíritu cambiado.
Salimos con la experiencia de haber nacido de nuevo y también tener la experiencia de en los días ir experimentando el milagro que Dios hizo ese día en nosotros. Hay un pasaje, y yo quisiera leerlo detenidamente, que está en el libro de Ezequiel, para los que traen su Biblia. El pasaje en el que vamos a meditar específicamente está en Ezequiel capítulo 37, verso 3. Está Ezequiel tratando de responder una pregunta que le está haciendo el Dios Todopoderoso. Y esa pregunta es muy probable que nosotros consciente o inconscientemente nos la hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Cuando quizá estamos llegando a unas circunstancias en las que creemos que no vamos a seguir adelante. A Ezequiel lo llevaron a un valle, que era el valle de Dura, y en ese valle lo ubicaron en el centro. Era un valle que estaba lleno de huesos, secos en gran manera, dice la Biblia. Pero yo voy a leer el pasaje, dice: entonces me preguntó, obviamente el que le está preguntando a Ezequiel es el Señor, por su espíritu. Entonces me preguntó: oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: oh Señor Jehová, tú lo sabes. Este texto está contenido dentro de otros textos que quizá aclaran un poquito lo que queremos trasladar. Dice más adelante, y voy a rogarles que leamos la porción completa. Dice en Ezequiel 1:37, 1 y 5: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo enrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esta porción de la Escritura está siendo, tal vez hemos utilizado espacios para testificar lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida. Y es lo que hemos presentado en determinado momento para que las personas que tan finamente atienden la invitación para oír el mensaje de Cristo, pues lo han escuchado, algunos lo han rechazado, otros lo han recibido, y algunos que lo han recibido se han quedado aquí con nosotros dando testimonio de que Jesucristo sí es una persona que cambia verdaderamente a aquellos que le reciben. Otros quizá lo recibieron, pero no se quedaron aquí y han ido a dar testimonio a otro lugar. Pero yo estaba pensando prestarle su testimonio a Ezequiel, el profeta, para no hablar de mí ni hablar de alguien en particular, sino hablar de un profeta que está más que probado que era un varón santo de Dios. A este profeta se le llama el profeta del exilio del pueblo israelita, porque a él le tocó reconvenir a un pueblo que había sido expatriado, que había sido expulsado a causa de la desobediencia a Babilonia, y ahí vivieron por muchos años bajo cautiverio. El pueblo de Israel es un pueblo que de alguna manera esconde
el misterio de la salvación. Este profeta le estaba hablando a un pueblo que no entendía que de alguna manera Dios los había escogido a ellos como nación para que ellos fueran un modelo de cómo Dios salva a las personas de una condición de pecado para trasladarlos a una condición de vida nueva, vida abundante. Ellos rechazaron la oferta que se les hizo como pueblo escogido y no reconocieron que Dios los había colocado en la parte más especial de su naturaleza, que era colocarlos en el iris, en la parte más vital de la mirada, como para decirles que eran un pueblo al que el Señor les estaba prometiendo que iba a cuidarlos, que iba a atenderlos, que iba a estar al tanto de sus necesidades. Cuando nosotros nacemos a esta vida, creemos que estamos lógicamente al abrigo de nuestros padres, de las personas que nos hacen una tutela, ya sea familiar o escolar, pero nadie nos explica que realmente estamos bajo la tutela de alguien que es más poderoso, de alguien que está velando para que nosotros le encontremos propósito a nuestra venida a esta tierra y que podamos comprender que el hecho de que hayamos venido a esta tierra no tiene absolutamente despropósito como tal, sino eso es parte de un plan que fue elaborado desde antes que los mundos fueran creados. Obviamente este mensaje Ezequiel se lo trasladó a la nación israelita, pero ellos llegaron al punto incluso de matarlo, de tal manera que Ezequiel muere dentro de sus hermanos. Israel no ignoraba que el Señor los había elegido como un pueblo muy especial, como un pueblo que que el Señor los iba a rescatar de entre todas las naciones del mundo y los iba a exhibir como una nación modelo. Como ahora probablemente el Señor esté sacando gente de entre el mundo y los quiere exaltar y los quiere poner en una posición para que también sus vidas sean un modelo familiar, o sean un modelo social, o sean personas en aquellas en las personas en las que se pueda ver que hay un Dios que puede cambiar a las personas y que no solamente puede cambiar a las personas, sino puede habitar dentro de ellas y gobernar sus vidas. Ese mensaje, hermano, y personas que nos honran con su presencia, Israel como nación no lo ignoraba porque les habían predicado por años. Seguramente a todos los que estamos aquí de una o de otra manera nos han enseñado Biblia o nos han enseñado principios o nos llevaron a un lugar de culto, llevaron a una iglesia, a algún lugar nos llevaron como a mí me llevaron desde niño. Pero en el camino, evidentemente, se fue perdiendo la esencia del por qué a veces nos reunimos para celebrarle a aquel que nos salvó por su misericordia. En el libro de Romanos 10, 19, 20 dice, y añado, hablando el apóstol Pablo, el apóstol que fue levantado para darle un mensaje, no al pueblo israelita, sino a los que no conocían al Señor, a los gentiles. El gentil es aquella persona que no conoce a Dios por revelación, sino tiene conocimiento por herencia ancestral y muy probablemente pueda tener el conocimiento no del Dios verdadero, sino de una imagen vaga del verdadero Dios. En esa condición llegó a caer el pueblo israelita. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, y añado, ¿acaso Israel no lo sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo,
Con un pueblo sin entendimiento los provocaré. E Isaías, muy osado, dice: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es muy probable que algunos de las personas, o todos los que a veces hemos llegado a reuniones, hermano, como estas, llegamos a una reunión buscando otra cosa. Pero no nos damos cuenta que, creyendo que estábamos buscando otra cosa, había alguien más poderoso que nos estaba buscando desde hace mucho tiempo. Y lo entendimos a lo largo de los años. De eso sí podemos nosotros testificar. Ahora, esta salvación que fue anunciada por los profetas y en específico a esta nación llamada Israel, tuvo su cumplimiento en una persona llamada Jesucristo. Algunos lo presentan como una imagen tallada muy bien hecha y muy bien perfecta, pero tenemos que decir que ese Jesucristo no es el que realmente salva. No salva una imagen, no salva un ídolo, sino Dios se hizo carne, se encarnó en María la Virgen para dar a luz a un niño varón que traía dentro de su ser la salvación eterna. El testimonio lo anticipa proféticamente Ezequiel, porque Ezequiel es una tipología de Cristo. Es alguien en quien desde hace muchos años estaba ya siendo proyectada la salvación para el hombre que hoy en la mañana nosotros estamos presentando. Dice el pasaje o la interpretación: el testimonio lo anticipa proféticamente Ezequiel, ya que como Cristo, Él también fue levantado en medio de un valle de huesos secos. Cuando el Espíritu Santo de Dios tomó a Ezequiel y lo sacó de su cuerpo, lo llevó a un valle, como se ha dicho, en donde estaban, se imagina usted, cabezas desencarnadas, huesos amontonados, no estaban ordenados, era un montón de osamentas, como tristemente está ahora el mundo. Porque el valle de los huesos secos ahí está representando el valle que nosotros como creyentes en Cristo o como personas que estamos buscando la vida, estamos atravesando ese valle en donde lo que se respira más que vida es muerte. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, o caminos rectos, pero su fin es de muerte. Entonces Ezequiel también está siendo levantado en medio de un valle de huesos secos para atraer a sí mismo y darles vida de resurrección por medio de la palabra profética. Hay un pasaje en el libro de San Juan en donde se cumple esta profecía. Cristo el Señor, ya dando testimonio de sí mismo, dice en San Juan capítulo 12, verso 32: y yo seré levantado de la tierra, y a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Yo creo que para todos los que de alguna manera tenemos conocimiento de la persona de Jesucristo, como nos lo hayan presentado, sabemos que un día Jesucristo el Señor fue levantado en una cruz. Fue exhibido en una cruz. Ahí se cumplió también lo que el profeta Isaías dijo: ¿quién puede creer a este anuncio? Él va a ser levantado aparentemente como una serpiente, pero el que vea esa serpiente será sanada del veneno de las serpientes que secan los huesos. Así es que de alguna manera, aunque a veces el mensaje cristiano nos lo hayan trasladado incorrectamente,
Y aunque nosotros no hayamos recibido el mensaje de primera mano y hayamos recibido el efecto, ese poder sigue latente. El poder de la salvación está latente hoy en la mañana para aquellos que quieren aceptar la vida, no de un movimiento religioso, sino la vida de Jesucristo, que se hizo una persona viviente y vino a regalarnos la gran ofrenda de su vida como cordero para que nosotros seamos liberados de la muerte eterna. Es interesante que la vida de Ezequiel, por eso le decía, estamos prestándole el testimonio a la vida de Ezequiel, una porción de su vida. Es interesante que la vida de Ezequiel, o el nombre de Ezequiel, significa Dios es mi fortaleza. Para darnos a entender que del valle de esos huesos secos, que también nos habla del mundo, solo se puede pasar con la fortaleza de Dios. Este mundo, por muy atractivo que parezca, por mucho que nos ofrezcan, no podremos pasarlo sino con la fortaleza de aquel que fortalece verdaderamente nuestro ser interior. Dichosos los que han experimentado esa fortaleza. Y para aquellos que no la han experimentado, hoy el Señor les ofrece ser su fortaleza, decirles: todo lo puedes en Cristo si hoy lo recibes y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Cristo es nuestra fortaleza. Y como hemos oído testimonios aquí a través de muchísimos años, podemos decirlo con certeza. Podemos decirlo que nos ha dado fuerza para salir de situaciones que nosotros creímos que no íbamos a salir. Pero Dios es tan bueno que hasta este día nos ha dado la fortaleza para seguirlo buscando. Es interesante que el profeta Ezequiel murió como mártir a causa del mensaje. El mensaje de Ezequiel era insistirle al pueblo de Israel que recibiera el espíritu de arrepentimiento. No es recibir un movimiento, es recibir un espíritu de arrepentimiento. El pueblo de Israel no lo aceptó. Usted sabe que ellos hasta en estos últimos años están regresando y es una tierra de conflicto. Porque cuando Jesucristo el Señor vino a traerles la salvación, ellos no lo recibieron, no pudieron decir bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo rechazaron. Y como lo rechazaron, entonces el Señor se volteó a un pueblo que no era pueblo, el pueblo que ahora está sentado hoy aquí en la mañana. Aleluya. Ese Israel del exilio no quería volver a su tierra. Es como, hermano, el exilio está también tipificando nuestra salida del cielo. Nosotros aquí en la tierra estamos exiliados y la única manera de regresar al cielo es que aceptemos la vida que nos ofrece Jesucristo. Pero para recibir esa vida hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que entender que no es una religión la que salva, se llame evangélica, metodista, como usted le quiera llamar. El que salva es Jesucristo por el poder de su palabra. Así es que si alguno venía pensando que alguien lo puede salvar de sus problemas, probablemente sí. Pero van a ser problemas temporales. Va a ser una salvación que va a durar poco tiempo. Va a ser una asistencia que va a durar poco tiempo. Pero lo que Él nos está ofreciendo hoy en la mañana es una salvación que tiene trascendencia eterna. Israel no quiso cambiar su mala conducta. Y así también el Señor Jesucristo fue muerto en medio de sus propios hermanos.
quienes escogieron a un hombre llamado Barrabás, que era de malos hechos. Usted sabe que hay un pasaje en Mateo 27:17 en donde presenta Pilato, reúnen a todos los del pueblo y presentan a Barrabás y presentan a Jesucristo. Curiosamente, Barrabás viene de una etimología que es bar-aba, Barrabás, como dando a entender también que él creía dentro de su genealogía o dentro de su vida también como que había una cepa para que estuviera potencialmente como hijo de Dios. Su nombre quiere decir hijo del Padre. Pero no era él realmente hijo del Padre. ¿Por qué? Porque no había experimentado el nuevo nacimiento que se da solo por el milagro que puede hacer la palabra del Cristo viviente en nosotros. Eligieron a otro hombre y en lugar de él se fue a la muerte el verdadero Hijo de Dios, que lo sustituyó delante del Padre para que el Padre quedara satisfecho a causa de una deuda que como hombres traemos desde los días de Adán. Cuando a Ezequiel se le dice el Hijo del Hombre, ahí no se está hablando solo el Hijo de los hombres comunes, sino se le está hablando a aquellos que vienen de la descendencia de una cabeza que le abrió la puerta a un ser llamado serpiente que cuando muerde seca los huesos lentamente hasta que los destruye. Pero gracias a Dios que Dios no nos dejó a merced de ese veneno, sino ha levantado profetas y ha levantado la vida de Cristo para que de la boca de Él salga palabra que nos dé vida y nos sostenga a lo largo de nuestros días. En Hechos de los Apóstoles dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay salvación en otra persona. Eso lo gritamos y lo proclamamos hoy en la mañana. No hay salvación en otra persona. Solamente hay salvación en una persona. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que a Ezequiel, cuando se lo llevaron a ese valle, él se hizo famoso porque su mensaje estaba dotado del poder para resucitar a los muertos. Por eso es que es una similitud con la vida de Cristo. Porque nosotros, aunque no querramos, transitamos por un mundo en el que aparentemente hay vida, pero reina la muerte. Solo en esta semana, si contáramos cuántos muertos han habido en Guatemala, y si usted va sumando cuántos muertos han habido en el mes, y si usted va sumando cuántos muertos han habido en el año y en los años, y en cada nación se mueren miles de personas diariamente que no saben a dónde ir, no saben a dónde van. Pero aquel al que lo alcanza la muerte física y tiene la vida eterna, sabe que nada más está cambiando de dimensión para irse a un lugar donde ha de vivir eternamente en comunión con aquel que lo compró con precio de sangre. Es interesante. Así que Cristo Jesús también traía un mensaje para resucitar a los muertos. Es doloroso y es confrontativo que le digan a uno que uno está vivo, pero está muerto. Cuando uno llega a un lugar cree que está vivo, pero no está vivo a veces para Dios. Estar vivo para Dios es tener vida en el Espíritu. Por engendramiento. Hoy Dios puede engendrar vidas. Hoy el poder de Dios está aquí para engendrar vidas, para hacer nacer nuevos espíritus a la vida poderosa en Dios.
Jesús, el último milagro que hizo fue resucitar a su amigo. Por eso es que cuando Él se aparece, o cuando el profeta hermano Zacarías habla acerca de las heridas de las cuales le están preguntando, Él las muestra y dice: estas heridas me las hicieron en las casas de los que más me aman, o en la casa de los que dicen que más me aman. Porque Él había ido a la casa de Lázaro, que era el lugar donde Él amaba. Era el lugar donde Él amaba. Es muy probable que hoy se vaya alguien aquí rechazando el mensaje y no nos vamos a sentir mal. Nos sentimos contentos porque el Señor nos está dando la oportunidad de trasladar el mensaje de vida. Pero yo estoy seguro que esta palabra los va a seguir toda la vida. Como me siguió a mí la palabra cuando yo la recibí la primera vez y la rechacé. Y esa palabra que era viva me siguió en la escuela, en la universidad, en las cantinas, en los bares, en las calles, en la aflicción, en la enfermedad, en todo lugar, hasta que dio a luz en el momento que tenía que dar a luz. Y tuvimos que rendirnos a esa palabra poderosa que salió de la boca de un profeta. Por eso es interesante. Yo quiero ser bien preciso hoy. El libro de Romanos en una versión dice, 1:4 dice, y que fue declarado cuando Cristo resucita, dice que Él fue declarado por un acto de poder. En otras versiones dice fue declarado por el poder de la resurrección, pero ahí está diciendo que Jesucristo, cuando resucitó, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. Ahora, yo estaba preguntándome cuál es ese acto de poder. Ese gran acto de poder, ese gran acto de poder es, hermano, el acto de la resurrección de entre los muertos. Por eso es que Ezequiel, cuando vio todos los huesos, la instrucción era: háblale a esos huesos, profetízales a esos huesos. El Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida, y de tu boca va a salir espíritu para que entre en esos huesos y comiencen a formarse tendones, hasta el punto de llevarlos a tener una piel rosada como la piel de un niño. La palabra evangelio o buena noticia viene de una etimología que se escribe visorá, que quiere decir tener alegría, tener un sumo gozo por la noticia que me traen, y me pone sonrosado. Quiere decir que aquellos que reciben la buena noticia que viene del cielo, Dios les puede revivir sus huesos hoy, y promete darles vida a sus huesos hasta el último día que estén en este cuerpo, y transformarlos y convertirlos en personas sonrosadas, que tienen vida en su rostro. Por eso me llamó la atención ese gran acto de poder para que no se envejezcan nuestros huesos. Es un desafío. Ahora se puede traducir, ¿sabe cómo se puede traducir ese gran acto de poder? Como el hecho de no irse de este lugar sin confesar que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Probablemente alguno de los que está aquí sentadito pueda ser inducido a confesar que Jesucristo murió y resucitó por él, y que se levantó poderoso de entre los muertos.
Y Él no solamente tiene poder para librarnos del poder de la muerte, sino para introducirnos a la vida eterna. Por eso es tan importante. Esta mañana yo creo que es trascendente para personas que están sentaditas hoy aquí. Esta palabra o este consejo o esta exposición puede ser una palabra que trascienda en su vida para que usted tome decisiones de vida eterna. Ya que los días se están yendo y somos pasajeros en esta tierra. Pedro, el gran apóstol, dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Solamente vamos de paso. Yo anoche, como a la 1 de la mañana, y lo digo, hermano, así, como a la 1, 2 de la mañana estaba meditando. Soy hombre de poco sueño. Y estaba, hermano, trayendo a la memoria muchas personas con que hemos tenido comunión y ya se nos han adelantado. Familiares, amigos, hermanos, se nos han adelantado. Unos se adelantaron con la gran promesa de resucitar. Otros con la gran tristeza de que están en suspenso. Pero hermano, por eso es gran responsabilidad para nosotros y para usted que se tomó su tiempecito para venir. La vida es corta. Hoy estamos y mañana ya no estamos aquí en la tierra. Pero si recibimos la vida de Jesucristo, tenemos la promesa de vivir eternamente. Y aunque la muerte nos alcanzara, poderoso es Dios para ir a la tumba y dar la orden para que seamos levantados y resucitados a una vida eterna. Por eso, hoy es tiempo de confesar y no callar. David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Hoy no es día de callar, hoy es día de confesar que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y es de confesar que Él es el único Salvador que ha sido proveído no para Guatemala, para la tierra, para todos los que entran en cuerpos físicos como el que nos dan prestado por un tiempo. Ahora, esta parte me llamó mucho la atención. El profeta transportaba la buena noticia. Traía la visorá o traía la noticia que iba a provocar gran gozo a un pueblo que comenzó en cautiverio, se comenzó a marchitar al punto de que se convirtió en un montón de huesos. Pero Ezequiel traía la buena noticia que iba a traer alegría a aquellos que estaban pasando por ese valle seco. Yo no sé si alguno de los que ha venido hoy está pasando por el valle de los huesos secos. Le tengo una buena noticia. No va a pasar el valle de los huesos secos solo. Dios le promete ser su pastor redentor y decirle, aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temerás mal alguno, porque yo tengo una vara para ayudarte y tengo un cayado para jalarte de cualquier circunstancia difícil. Aunque la muerte crea que lo está absorbiendo, aunque la muerte crea que su vida le pertenece, hay un cayado que tiene el Todopoderoso en donde fluye la resurrección de Dios para sacarnos del poder de la muerte. Esa es la buena noticia. Jesucristo ofreció su vida en medio de ese gran valle de huesos secos. Yo estaba viendo a Ezequiel en medio de los valles, del valle de huesos secos, pero también estaba viendo a Jesucristo parado en medio, atrayendo a todos aquellos que atienden su mensaje, dándoles huesos, dándoles carne, estructurándolos para que un día lleguen a dar la estatura del varón perfecto.
para que un día tengan el privilegio de que se les llame novia, esposa de Cristo. Jesús ofreció su vida para que nosotros tengamos una vida diferente, con problemas, con dificultades, pero con la consolación de que tenemos a alguien que nos ofrece y nos extiende la mano para ayudarnos en cualquier circunstancia que atravesemos. De veras, yo le hablo a las personas que vinieron con todo mi corazón. No, el hermano Ronnie dijo algo, no se van a ir igual. Se van con la noticia de que hay alguien que murió y dio su vida por ustedes. Se van con la noticia de que Él les ofrece no estar solos, sino estar acompañados siempre y fortalecerlos en sus momentos difíciles. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos no llegar, hermano, a la cita cuando se necesita. Podemos dejar esperando a muchos, pero hay alguien que no nos deja esperando. Hay alguien que llega en la hora, en el momento, en el tiempo justo, cuando verdaderamente nosotros lo necesitamos. Ahora, lo interesante acá es que Jesucristo ofrendó su vida en medio de ese gran valle de los huesos secos y fue levantado en la cruz. Pero ¿sabe para qué fue levantado? Para que desde la cruz Él hiciera una solicitud al Padre de los Espíritus. Él no llevó la cruz con ardor, con dolor, con despropósito. Él sabía que iba a ser levantado en esa cruz. Pero fue levantado en esa cruz solamente para hacer una solicitud. Para gritar desde lo más profundo de su ser y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros, hermano y amigos que nos invitan o que vienen a esta reunión, nosotros caminamos en el mundo ofendiendo o siendo ofendidos. Haciendo cosas a veces que no sabemos que son desagradables al Padre que nos da la vida. Pero Dios es tan bueno que nos ofrece una cruz, que nos ofrece una voz para que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Dichoso aquel a quien dice no se le atribuye injusticia. Dichoso aquel a quien sus pecados le son justificados, le son perdonados, le son tapados, le son cubiertos. Dichoso. Él debería de danzar, de él deberían de salir gritos de júbilo, de gratitud, de agradecimiento. Porque aunque no somos perfectos, tenemos a alguien que nos entiende y nos conoce y nos provoca a que abramos los labios y le digamos: Señor, perdónanos nuestros pecados. Por eso Jesús fue levantado en medio de dos hombres de malos hechos. Ellos, aunque hubieran querido hacer buenos, no podían, porque tenían una naturaleza de maldad que los obligaba a tener malos hechos. Le pusieron uno a la izquierda y le pusieron otro a la derecha, pero en medio de ellos dos se oyó la voz que decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos perdón. La buena noticia es que tenemos perdón. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, haya pasado lo que haya pasado en nuestra vida, tenemos el glorioso perdón de Jesucristo el Señor. Y hermano, aquellos que son perdonados, porque si usted mira, el pasaje dice que cuando Jesús expiró y exclamó y entregó el Espíritu, los que estaban abajo se repartieron las vestiduras, pero ahí hay un mensaje. Ahí el mensaje y la buena noticia es que para aquellos que han sido perdonados, aquellos que están dentro de la concesión del perdón provocada por el amor del Hijo, por el clamor del Hijo,
Ellos no van a ser encontrados desnudos. Ellos van a ser vestidos con la justicia de Dios. Por eso es que abajo se repartieron las vestiduras. Nadie va a ser hallado desnudo si ha sido justificado por la sangre preciosa de Cristo. La palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces no tenemos paz en nuestro corazón, tenemos ansiedades, dudas, temores, cosas que nos destruyen y que nos hacen caer en situaciones más complejas. Pero hoy hay buenas noticias. Jesucristo nos dice: justificados pues por la fe. Él nos entiende, Él entiende por qué hacemos lo que hacemos, no nos condena. Él dice: has caído en esa situación, pero yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar, yo te estoy ofreciendo hoy en la mañana mi cayado para sacarte del poder del pecado. Es una maravilla. Y para todos los que de alguna manera ya le conocemos, tenemos que también reconocer que necesitamos en determinado momento perdonar a los que nos ofenden. A cuenta del que fue levantado en la cruz. Ahora, si usted mira, y termino, esos que están vestidos, a los que Él viste, a los que Él justifica, a los que Él les pone vestiduras de lino fino, ellos están preparados para que se les siga hablando y se les siga dando forma. Cuando usted lee todo el pasaje, nos damos cuenta, hermano, que el profeta tenía la orden de seguir profetizando hasta que se fueran creando músculos, tendones, hasta que se fueran los cuerpos que eran puros huesos. Dice una versión que de entre los huesos comenzó a salir espíritu y comenzaron a formarse tendones, músculos, hasta que la piel se les volvió rosada. Usted recordará que un profeta llamado Eliseo mandó a un general a un lugar donde tenía que meterse 7 veces, iba todo lleno de lepra, iba cayéndosele la piel, pero cuando se metió la 7ª vez, su piel le salió como la de un niño. Así es que hoy hay buenas noticias. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, la fiesta no la hacemos aquí, la fiesta la hacen en el cielo. Tal vez nosotros no la vamos a ver, pero si alguien, yo voy a dejarle el tiempo a mi hermano Ronnie, pero si alguno de los que vino y atendió el llamado quiere levantar su mano y decirle: Señor, yo quiero recibirte hoy, yo quiero recibir tu espíritu. Yo te abro mi corazón para que tú hagas conforme a tu misericordia en mi vida. Descanso en que tú eres Dios Todopoderoso y que no me vas a llevar a otro lugar más que a un lugar seguro, en donde hay pastos verdes, donde hay vida y donde hay abundancia de paz. Vamos a levantar nuestras manos y le vamos a dar gracias al Señor. Levante sus manos, hagamos una oración y dejamos espacio para entrar en esa fase en la que el Santo Espíritu de Dios trabaja en el corazón de las personas. Nosotros hemos entregado un pensamiento, nosotros hemos anunciado que Jesucristo es nuestro Salvador, que vino a morir y que resucitó al 3er día y se levantó poderoso de la tumba y está reverdeciendo nuestros huesos cada día a medida que nosotros le vamos obedeciendo.
Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has reunido con un propósito especial esta mañana. Gracias por esas vidas, Señor bendito, que tú has traído. Te rogamos, Señor, que tú obres conforme a tu gracia y a tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Cristo precioso. Gloria a Dios.